Hola, soy Marcelo Morinio, docente de la asignatura de Economía del curso probatorio de ingreso. Bienvenidos al desarrollo de la primera unidad, en la cual estaremos viendo los primeros conceptos, las primeras aproximaciones de la teoría económica. Estaremos hablando sobre qué es economía, cuáles son las primeras leyes económicas, los primeros clásicos, qué entendemos por necesidades y otros puntos que ya iremos desarrollando de acuerdo al programa de estudios de esta asignatura. Primeramente debemos hacernos la siguiente pregunta, y es esta: ¿qué es economía? Tenemos que partir nuestro estudio entendiendo que desde la antigüedad se denominaba economía al arte de administrar una casa mediante la aplicación de ciertos principios y la observación. La palabra economía deriva del griego de dos expresiones que son oikos, que significa la casa familiar, y nemen, que significa manejar o arreglar. De estas dos expresiones deriva la siguiente, que es oikonomos, que designaba ya a la persona o al administrador de todo esto. De ahí tenemos la siguiente expresión, que es oikonomía, que se utilizaba para definir a todas estas actividades consistentes en la administración del hogar. Cuando hablamos ya hoy de economía, podemos aplicar esta palabra, economía, a los actos económicos particulares, o cuando se trata de determinar cómo un individuo adquiere y administra los medios con que satisface sus necesidades. Lo mismo podemos decir este procedimiento que hace la familia, y así sucesivamente a este procedimiento que hacen grupos más complejos y más grandes. La economía pues entonces trata del estudio de estos fenómenos económicos, como los que mencionábamos recién, utilizando conceptos y procedimientos científicos sistematizados. Entonces vemos que la economía es muy antigua, pero el desarrollo histórico de la ciencia empieza con los clásicos. ¿Por qué clásicos? Porque fueron los primeros en aportar elementos para este estudio sistemático, como ya decíamos. Entonces vemos que entre los primeros clásicos se encuentran Francisco Quesnay, Adam Smith, Thomas Roberto Malthus, Juan Bautista Say, David Ricardo, Carlos Marx y John Stuart Mill. Por citar algunos, son los que tenemos en nuestro material de apoyo, nuestro material de lectura. Francisco Quesnay, el primero que citamos, de origen francés, fundador de la escuela fisiocrática, fundaba su concepción en la existencia de leyes inmutables que venían de la naturaleza, y siendo la tierra la fuente esencial de riquezas utilizada por el hombre, propugnaba la preeminencia o la mayor importancia de la agricultura sobre otras actividades. Adam Smith, luego, de origen escocés, autor de la célebre investigación sobre la naturaleza y las causas de la riqueza de las naciones, un libro importante, recuerden esto, senta los cimientos, dejó las bases fundamentales para toda la filosofía económica posterior, y dejó las marcas, digamos, del desarrollo histórico y sistemático de los siguientes análisis, y ya luego fueron construyéndose elementos por encima de los aportes de estos primeros autores. Pero sigamos con nuestro análisis y nuestro desarrollo histórico. Thomas Roberto Malthus, de origen inglés, con sus teorías acerca de la población, va aportando ya otros elementos complementarios para el análisis de esta nueva ciencia económica. Juan Bautista Say, luego, de origen francés, estructuró la teoría del funcionamiento de la oferta y la demanda en el mercado económico, y se popularizó esto en su tratado de economía política. David Ricardo, de origen inglés, creador y expositor de la teoría de la renta de la tierra,
y de la teoría también del valor trabajo que iremos desarrollando en futuras unidades. Carlos Marx, de origen alemán, con su obra El Capital, sentó un método de estudios a partir del materialismo histórico y crea una nueva filosofía y una nueva interpretación sobre los hechos en la sociedad, específicamente sobre los fenómenos económicos. Y John Stuart Mill, de origen inglés, fue un crítico del liberalismo y el primero en tratar de John Stuart Mill, de origen inglés, fue un crítico del laissez-faire, del dejar hacer, y el primero que trató de combinar el análisis económico con las conclusiones políticas. Estos son los principales, y no los únicos, pero los principales y más famosos economistas que abrieron el cauce para las grandes corrientes del pensamiento económico, y como las teorías económicas se desarrollan siempre como respuesta a fenómenos ocurridos en la sociedad, la definición de la ciencia no podría excluirse efectivamente de estos fines. Primero, Adam Smith proponía que, tratándose de la economía como una ciencia de la riqueza, su estudio tiene la finalidad de descubrir aquellas leyes que se relacionan con esto. Por su parte, Juan Bautista Say la definía diciendo que la economía es la ciencia que da a conocer los medios con los cuales las riquezas se forman. Y bueno, teniendo esto como base, vamos a algunos factores importantes que condicionaron la formación del desarrollo de este nuevo conocimiento y la estructuración del sistema económico. Primero le tenemos a la Reforma Protestante, al Renacimiento, al descubrimiento de América, a la invención de la imprenta y a la Revolución Industrial. Hechos que ya los estudiamos en otras asignaturas, tal vez ya lo vimos en el colegio, en otros estudios que ya hemos hecho, pero también es importante que podamos hacer este recuento nuevamente aquí. El Renacimiento es el quiebre entre la Edad Media y la nueva producción de conocimiento a partir del retorno a los modelos clásicos, especialmente a los modelos grecolatinos, para redescubrir valores artísticos en el campo de la literatura, la pintura, la arquitectura y la filosofía, también efectivamente en el campo de las ciencias sociales. La Reforma Protestante también significó un hecho que marcó un antes y un después en el desarrollo histórico de los acontecimientos y libera al hombre de esta época de los pecados que hasta entonces se suponía que eran estas actividades comerciales o actividades económicas que se relacionaban con la libertad de acumular bienes materiales, del comercio, la legitimidad del crédito, de los préstamos con intereses y otras cosas. Y esta reforma vino a ser posteriormente conjugada con otros elementos las bases para la formación del ideal del sistema capitalista. El descubrimiento de América efectivamente es un hecho trascendental para toda la vida y también para la economía. Con estos nuevos acontecimientos a partir del descubrimiento de América se fundaron los imperios coloniales, se sentaron las bases para la doctrina mercantilista, que básicamente consistía en la acumulación de metales preciosos, y también efectivamente a partir de este nuevo sistema en la acumulación de recursos naturales, de insumos que eran conseguidos a un menor precio y luego se vendía a un precio mayor. Básicamente esos son los fundamentos del mercantilismo, y también significó la apertura de nuevas rutas comerciales con este descubrimiento obvio de América. La invención de los tipos móviles, o sea, la imprenta, fue toda una revolución en la ciencia, en la filosofía en aquel momento también, y en toda la vida en sociedad, puesto que se universalizó el acceso a conocimiento que antes estaba restringido a cierto segmento nada más de la sociedad. Entonces, entre estas etapas históricas tenemos primero al mercantilismo del siglo XV al XVIII, y fue el auge, este periodo del comercio. Luego le tenemos a la fisiocracia, que propone el dominio de la naturaleza desde el siglo XVIII aproximadamente, cuyo máximo representante fue Francisco Quesnay, como ya dijimos, y publica su tabla económica
muy importante para el estudio de la economía. Y luego ya vamos a la economía clásica propuesta por Adam Smith y otros a partir de la investigación que ya mencionamos de Adam Smith, y estructuró las bases del análisis también de la economía. También existen otras corrientes del pensamiento que proponen el análisis del sistema como un todo y principalmente entienden que se debe conjugar el elemento jurídico, el elemento técnico, el elemento psicológico y también el contexto histórico. Vamos a ir entonces cerrando este primer video que nos permitirá ir haciendo la revisión, la lectura y el acompañamiento al material para luego desarrollar los siguientes temas.